Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, problemas sobre amplificador operacional o PAM. En este caso tenemos aquí el circuito, dice V0 a V1 más V2, esa es la expresión general de este circuito. Dice hallar el valor de A y B, o sea, los coeficientes de V1, voltaje en el pin no inversor positivo, y B, el coeficiente del V2, voltaje en el pin inversor negativo. Primero, vemos que tenemos negative feedback porque hay una resistencia que da de la salida al pin inversor negativo, por lo tanto Vp igual a Vn. Y podremos aplicar la fórmula de voltaje a la salida, será amplificación positiva por voltaje positivo más amplificación negativa por voltaje de entrada negativo. Aquí tenemos Vp, voltaje en el pin positivo, en inversor, y voltaje negativo, este de aquí. Pues directamente tenemos amplificación positiva es 1 más RF partido por RI, y la amplificación negativa es menos RF partido por RI. Entonces vamos aplicando los valores. V de salida será igual a amplificación positiva 1 más RF entre RI. RF es 22 entre 2,2 por voltaje P. Voltaje P es el voltaje en este punto. Vamos a calcular cuánto vale el voltaje P. Esto es aquí en el op-amp no entra corriente en los pins, por tanto toda la corriente que venga por aquí pasará por aquí. Esto es un divisor de tensión. Aquí en voltaje, esto está tierra, voltaje en el punto medio, voltaje en el P será el voltaje total, V1 por resistencia de abajo, 2, dividido entre la suma de las dos, 9 y 2, 11. Tenemos Vp, ponemos aquí Vp, V1 por 2 entre 11. Más amplificación negativa, que es menos RF entre RI, menos 22 entre 2,2. Por voltaje in negativo, que es directamente V2. 22, resolvemos ahora esto, V0 es 1 más 22 entre 2,2, 10, por V1 por 2, 11, más, y ya ponemos el menos, esto da 10, V2. Aquí 1 y 10 da 11, y el 11 con el 11 se van, y me queda que V a la salida será 2V1 menos 10V2. Ya tenemos entonces V0, 2V1 menos 10V2, que A vale 2 y B vale menos 10. Tenemos la expresión de A y B para este caso. Significa que la señal de salida coge la señal de entrada que entra por U1 y la multiplica por 2 y luego le resta 10 veces la señal de aquí. Si la V1 fuera 3 y esto fuera 1, sería 3 por 2, 6, menos 10 por 1, menos 10, me quedaría una señal a salida de menos 4. Luego me pregunta, ¿cuál es la señal de salida? La segunda pregunta me pregunta cuál es la señal de salida. Vamos a poner la pregunta B, que es la señal de salida. Cuando el voltaje, tenemos el voltaje 1 es igual a una señal triangular de 1 voltio de pico y 500 hercios. Y V2 es una constante continua de menos 100 milivoltios. Aquí tenemos V1 menos 100 milivoltios continua, y esto es una señal triangular de voltaje pico 1 voltio. Recordamos que teníamos el voltaje de salida es igual a menos 2V1 menos 10V2. 2V1 menos 10V2. V1, hemos hecho señal triangular, vamos a dibujarla.
vamos a hacer 2V1, vamos a hacer la grande, esto es 0,5 y esto es 1 voltio de pico, y la señal es triangular de entrada, vamos a dibujar una señal triangular de pico. Entonces, el ciclo son 500 hercios, es decir, que esto es 2 milisegundos. Cada 2 milisegundos se repite, por lo tanto esto de aquí será 2 milisegundos el ciclo completo. Y el pico de la señal esta triangular es más 1 voltio menos 1 voltio. Esta es la señal. Entonces, voltaje de salida será 2 veces V1 y menos 10 V2. Será 2 por la señal de entrada, que es el máximo, el pico es 1 voltio, y menos 10 veces la señal de V2, que es, no, aquí V1, perdón, aquí me he equivocado, V1 es triangular, esto es al revés, esta de aquí V1 es triangular, y esta es la constante de menos 100 milivoltios, V2. Menos 10 por V2, que es menos 100 milivoltios. Vamos a ver en voltios, menos 0,1 voltio. Entonces, ¿qué me quedará? Menos por menos me queda más. Y entonces me queda esta señal, menos por menos más 1. Esto da más 1. O sea, la señal que tengo tendré que sumarle 1. Vamos a dibujar la parte para que nos quepa. Control C. Y aquí tenemos la señal. Entonces me he dicho que es 2V1. Voltaje de salida es 2 veces V1 más 1. Entonces la señal triangular, la ampliación será el doble. Por lo tanto, la señal de salida, tenemos en naranja, esto es 1, 2, no, esto es 2, sí. Tenemos en azul. Esto es 2. Pues la señal será el doble, 2 más 1, 3. Entonces esto me queda aquí. Vamos a poner que aquí está el 3. Por lo tanto, el pico será 2V1 más 1, 3. La señal de salida llegará hasta el 3. Será la señal triangular, pero... Y lo mismo aquí hasta el menos 3. Bueno, y esto está aquí dibujado ahora. Pues esa será la señal de entrada y la señal de salida, que será el doble. Si fuera solo el doble, sería esta de aquí. Esto sería la señal de salida si es el doble. Pues no, realmente lo que hay que hacer, me he equivocado, voy a hacer esto. Vamos a quitar esto de aquí, que no. Esta es la señal si solo amplifico 2V1. Esto de aquí. El doble de señal. Ahora a esta señal le sumo 1 voltio entero. Por lo tanto, en lugar de salir este punto, sale desde aquí. Voy a hacerla y llegará entonces hasta el 3. Entonces la señal de salida propiamente será esta que estoy haciendo aquí, puntuada, que será a la misma, pero desplazada 1 hacia arriba. Vamos a ver si lo hago separado con guiones distinto de la otra, pero será siempre, bueno, la misma, pero 1 voltio por encima. El 2 la multiplica, pero no modifica la forma triangular, y el otro, en cambio, le sube entera un voltio entero porque es constante. Y esta sería la señal de salida. Y la última pregunta me dice, ¿cuál es? Pues si quiero que A sea 5 y B valga 8. A 5 y B 8. Entonces cojo el circuito este y ahora quiero que A sea 5 y B valga 8. Tenemos que V0 era amplificación positiva.
negativa por voltaje positivo más amplificación negativa por voltaje negativo, o el voltaje positivo, amplificación positiva 1 más RF partido por RI por el voltaje positivo. Con el voltaje positivo, esto voy a llamarle R1 y R2 en general, pues será el voltaje 1 por resistencia de abajo partido por la suma de las dos resistencias. Esto es la fórmula general, y más la amplificación negativa, que es menos RF entre RI. Esto es RF y esto es RI. Vamos a quitar los valores, pero me pregunta ahora qué valores tengo que poner aquí para obtener que A sea, dice el problema, que A sea 5 y B sea 8. Ahora quiero que A sea 5 y B sea 8. No, menos 8. Y B menos 8. Bien, V0 igual. Vale, tengo esto es VP y esto es VN. Vamos a por VP de entrada, estar aquí es V2. Esto es V2. Vamos a hacer este que es más fácil. El segundo término, o sea, quiero que me quede V0 es igual a 5 V1 menos 8 V2. O sea, V0 es esto, tiene que valer 5 V1 y esto tiene que ser menos 8 V2. Entonces cojo el segundo término que es más fácil, menos RF entre RI tiene que ser igual a menos 8. El menos y el menos se van. R1 me invento un valor, pongo 1K, que es lo más fácil, y entonces me quedará RF partido por 1 igual a 8, o sea, RF igual a 8K. Esto vale 1K y esto vale 8K. Con esto ya la amplificación negativa ya es menos 8 entre 1 y entrada en el negativo. Ahora me falta que esto de aquí tiene que ser 5, o sea, 1 más RF entre RI, ahora sé cuánto vale, porque si lo fijo aquí me queda 1 más 8, por R2 entre R1 más R2, estos son los coeficientes del V1, este tiene que ser igual a 5. Todo esto menos el V1 tiene que ser igual a 5. Vamos también a inventarnos un valor de R2 más, pongo aquí 1K. Entonces me busco el valor de R1 que tengo que tener aquí en la entrada. 1 y 8, 9, y esto me queda 9 por 1 partido R1 más 1 igual a 5. Entonces me queda el 1 serio por aquí, 9 es igual a 5 R1 más 5. El 5 pasa restando, 9 menos 5, 4 igual a 5 R1, de donde R1 será igual a 4 quintos. Todo esto está en K, 4 quintos de K, 4 entre 5, 4 quintos, 4 entre 5, podemos poner también 0,8K. Pues ya tenemos entonces R1 0,8K. Y con estos valores nos sale que la fórmula general de salida será 5 veces el voltaje 1, si aquí pongo 3 voltios y aquí 2 voltios, el voltaje de salida será 5 veces el voltaje de entrada, 5 por 3, menos 8 veces el voltaje 2, que es 2. 15 menos 16 me saldrán menos 1 voltio aquí en la salida. Y con esto acabamos este ejercicio 15.